Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 17, versículos 20 al 28. A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver, y Él reanima a los que pierden la esperanza. Vuélvete al Señor, y deja ya de pecar, póstrate en su presencia, y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia, y vuélvete al Altísimo, aborrece con toda el alma lo que Él aborrece. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro, como aquellos que le dan gloria mientras viven? El muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe, es el bueno y sano, quien le da gloria. Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón, para los que se vuelven a Él. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él, y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: ¡Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios, todo es posible. Palabra del Señor. En la lectura del libro del Eclesiástico y del Evangelio según Marcos, somos invitados a reflexionar sobre la relación entre la sabiduría divina y la búsqueda de la vida eterna. Estas dos lecturas nos presentan un llamado profundo a examinar nuestras prioridades y a examinar la forma en que vivimos nuestras vidas en relación con Dios y con los demás. El autor del Eclesiástico nos habla del papel central de Dios como Creador y Salvador. Él es quien nos formó a partir del polvo de la tierra y nos infundió su aliento de vida. En su sabiduría nos dio libre albedrío y nos hizo a su imagen y semejanza, dándonos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Somos seres únicos, amados por Dios y dotados de una dignidad inigualable. El pasaje nos invita a reconocer la grandeza de Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. Dios ha establecido su ley eterna y nos ha dado su palabra para guiarnos en el camino de la rectitud. Al seguir sus mandamientos, encontramos la verdadera sabiduría y experimentamos la alegría y la paz que solo Él puede dar. Sin embargo, el autor también nos advierte sobre la fragilidad humana y nuestra propensión al pecado. A pesar de nuestra nobleza y dignidad, somos propensos a desviarnos del camino de Dios y a caer en la tentación. Pero incluso, en medio de nuestras debilidades y caídas, Dios nos ofrece su misericordia y su perdón. Él está siempre dispuesto a levantarnos, a sanarnos y a renovarnos en su amor. En este pasaje encontramos una invitación a la conversión y al arrepentimiento.
Reconocemos que hemos pecado y nos alejamos de la voluntad de Dios, pero también reconocemos su amor incondicional y su deseo de restaurar nuestra relación con Él. Dios nos llama a volver a Él con un corazón contrito, a confesar nuestros pecados y a buscar su perdón. Es importante recordar que la misericordia de Dios no es una excusa para seguir pecando, sino una oportunidad para cambiar y crecer en santidad. La conversión implica un cambio de corazón, una transformación interior, que nos lleva a renunciar al pecado y a buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es un proceso continuo que requiere humildad, perseverancia y la gracia divina. Además, esta lectura nos recuerda la importancia de vivir en comunidad y de honrar a nuestros padres y ancestros. Dios nos ha dado la familia como un regalo y nos llama a amar y respetar a nuestros padres y a nuestros antepasados. Ellos son portadores de sabiduría y experiencia y podemos aprender mucho de ellos. Además, Dios nos ha llamado a vivir en comunión con nuestros hermanos, en la fe, compartiendo nuestras vidas y apoyándonos mutuamente en el camino hacia la santidad. Queridos hermanos, esta lectura del libro del Eclesiástico nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra respuesta a su amor y misericordia. Nos llama a vivir de acuerdo con su voluntad, a buscar la sabiduría divina y a convertirnos de nuestros pecados. Nos recuerda que somos seres amados y dotados de una dignidad inigualable, pero también nos desafía a reconocer nuestras debilidades y a buscar la sanación y el perdón de Dios. Como comunidad de fe, animémonos mutuamente en este camino de conversión y santidad. Recordemos que Dios está siempre dispuesto a recibirnos, a levantarnos cuando caemos y a renovarnos en su amor. Acerquémonos al Señor mediante la oración, donde encontramos la gracia para seguir adelante y la fortaleza para vivir según la voluntad de Dios. El Evangelio de hoy nos desafía a examinar nuestras prioridades y a confrontar los apegos que pueden impedirnos seguir a Jesús plenamente. En esta narración, encontramos a un hombre que se acerca a Jesús con una pregunta de gran importancia. ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta que en el fondo, todos nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Todos anhelamos la vida eterna y buscamos el camino para alcanzarla. El hombre que se acerca a Jesús es descrito como un hombre rico. Poseía muchas posesiones y riquezas materiales. Pero a pesar de su éxito y su aparente prosperidad, sentía un vacío en su corazón. Buscaba algo más que simplemente riquezas terrenales, algo que le diera una seguridad y una paz más profunda. Jesús, en su infinita sabiduría y amor, ve más allá de las apariencias exteriores y mira al corazón del hombre. Lo ama y comprende su búsqueda sincera. Por lo tanto, Jesús le responde, diciéndole que debe vender todas sus posesiones y seguirlo. Esta respuesta de Jesús puede parecernos radical y desafiante. Nos confronta con la cuestión de las posesiones materiales y cómo afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Pero más allá de la cuestión material, Jesús estaba señalando al hombre la necesidad de desprenderse de cualquier apego que lo alejara de la plenitud y la entrega total a Dios. La reacción del hombre rico fue de tristeza, porque poseía muchas riquezas y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. Esta respuesta nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las cosas a las que nos aferramos. ¿Qué es lo que nos impide seguir plenamente a Jesús? ¿Qué nos impide abandonarnos por completo a su voluntad? No se trata de condenar las riquezas en sí mismas, sino de reconocer que pueden convertirse en obstáculos para nuestra relación con Dios si nos aferramos a ellas y las ponemos por encima de nuestro compromiso con Él. En este pasaje, Jesús nos está llamando a examinar nuestras prioridades y a evaluar lo que consideramos más valioso en nuestras vidas. ¿Es nuestro deseo de seguir a Jesús más importante que cualquier otra cosa? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que nos impide vivir plenamente según su voluntad? La invitación de Jesús a seguirlo no es fácil,
pero es la invitación a una vida de plenitud y verdadero sentido. Es la invitación a encontrar la verdadera riqueza que no se desvanece ni se corrompe. Es una invitación a invertir nuestras prioridades y a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Hermanos, no podemos negar que esta enseñanza de Jesús nos desafía profundamente. Vivimos en un mundo que valora y busca constantemente la acumulación de riquezas y posesiones materiales. Pero Jesús nos recuerda que nuestra verdadera riqueza yace en nuestra relación con Dios y en la capacidad de amar y servir a los demás. En conclusión, la lectura del libro del Eclesiástico y el Evangelio según Marcos nos invitan a reflexionar sobre nuestra respuesta a la gracia de Dios y nuestra actitud hacia la riqueza y las posesiones materiales. Dios nos ha dado el libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones, pero también nos ha otorgado su gracia para ayudarnos en nuestro camino espiritual. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide seguir a Cristo plenamente y buscar la verdadera riqueza que viene de una relación íntima con Él. Que el Espíritu Santo nos ilumine y fortalezca en nuestra búsqueda de vivir según la voluntad de Dios. Que podamos ser buenos administradores de los recursos que se nos han confiado y que podamos utilizar nuestras posesiones para el bien de los demás y para glorificar a Dios. Que nuestras vidas reflejen la generosidad y el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Oración final. Amado Señor, te agradecemos por tu gracia y tu amor incondicional. Gracias por habernos dado el libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones. Ayúdanos a ser conscientes de la responsabilidad que conlleva esa libertad y a buscar siempre tu voluntad en nuestras vidas. Señor, sabemos que a veces es tentador aferrarnos a las posesiones materiales y confiar en ellas para nuestra seguridad y felicidad. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a reconocer que la verdadera riqueza viene de ti y de una relación íntima contigo. Ayúdanos a renunciar a todo lo que nos impide seguirte plenamente, ya sean posesiones materiales, ambiciones egoístas o actitudes de orgullo y vanidad. Permítenos vaciar nuestros corazones de todo aquello que nos separa de ti y llena nuestros corazones con tu amor y tu gracia. Danos la sabiduría para discernir tu voluntad en medio de las dificultades y los desafíos de la vida. Fortalécenos en la fe para resistir las tentaciones del mundo y para seguir fielmente a tu Hijo Jesús, quien nos muestra el camino hacia la vida eterna. Padre, te pedimos que bendigas a todos aquellos que luchan con la tentación de la riqueza y las posesiones materiales. Toca sus corazones y ayúdalos a encontrar la verdadera felicidad y la paz en ti. Libéralos de la esclavitud de la codicia y permíteles experimentar la alegría de vivir según tu voluntad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.